Hola, buenas noches, bienvenidos a DMP Geopolítica. Hoy, como todos los jueves a las 11 de la noche, hora española, tenemos con nosotros a Adrián Celaya, de KAI Center. Buenas noches, Adrián. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo- Buenas noches y bueno, ya sabéis efectivamente que estoy con vosotros todos los jueves, por las tardes, por las noches, a las 11 de la noche, hora Madrid, como os ha dicho Santiago. Y ya sabéis, pues dejarnos, en la medida en que el vídeo que vais a ver os guste, no os olvidéis de darle al like. Y si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscribirse. Y que acordaros de que también os podéis dejar preguntas o comentarios que intentamos responder no en este canal, sino en el canal de EKAI Center, que lo localicéis muy fácil buscando EKAI con K, Center con C. Bien, pues Santiago, y hoy vamos a hablar de Novorrusia. Novorrusia en la Diana, que es un tema que está latente ha estado latente desde el comienzo del conflicto en Ucrania, está latente en todo el actual proceso negociador entre Rusia y Estados Unidos, pero apenas se nombra, ¿no? Pero apenas se nombra, ¿no? No obstante, quería avisarte una cosa, porque es interesantísima. Lo acabo de ver, lo acaban de actualizar ahora mismo. Acaba de decir, Putin propone considerar un gobierno temporal en Ucrania bajo el auspicio de la ONU. Según la constitución ucraniana, los representantes del poder ejecutivo son nombrados por el presidente, pero este ahora es ilegítimo. O sea, aceptaría un Sí, gobierno de la ONU. Y ahora vamos a hablar de sí, Novorrusia, casi nada. lo he visto en TAS hace media hora, creo, sí. Bien, vamos a ver. Bueno, yo creo que antes que nada se trata de saber qué es Novorrusia, qué se le está llamando Novorrusia. Yo creo que para eso lo mejor es ver el mapa, ¿no? Si Santiago se puede subirlo. Sí. Bien, bueno, este mapa tan colorido intenta reflejar de alguna forma eso que se llama Novorrusia, ¿no? Tenéis al sur del todo esa península de Crimea, y luego con la bandera rusa dibujada el contorno de una parte muy importante de Ucrania con el contorno de la bandera de Rusia, ¿no? Con los dibujos, con los colores de la bandera de Rusia, el blanco, azul y rojo. Y eso es más o menos, porque no siempre se coincide en la descripción, pero eso es más o menos todo ese espacio el que se suele considerar Novorrusia, ¿no? Que es, si queréis, más o menos el doble de lo que está ahora ocupado, ¿no? De lo que está ahora ocupado por tropas rusas, ¿no? Bien, el resto lo que tenéis ahí dibujado con los colores de la bandera ucraniana en azul y amarillo, y luego lo que está al fondo más cercano a Polonia, esto que está más cercano a Polonia, pues bueno, se dibuja con otros colores porque son zonas, digamos, reivindicadas por otros países, ¿no? Pero bueno, vamos en concreto a depurar un poco más esta descripción de Novorrusia. Aquí tenemos un mapa, pero bueno, no, aquí no creo que las letras se ven del todo bien. Podemos hacer dos líneas. Por si acaso vamos a ir al tercer mapa. Que veáis los nombres. Yo creo que aquí sí se ve bien. Que veáis los nombres de las regiones que se incluyen, ¿no? Bien, ahí tenéis, hay, bueno, 4 regiones que son las que están ocupadas por tropas rusas en un 70 o en un 99%, ¿no? En un 70% Donetsk, Zaporizhia, Kherson, bueno, Crimea está al sur, es la península al sur que está, por supuesto, en su totalidad ocupada, y luego Luhansk, que está ocupada al 99%. Donetsk, Zaporizhia y Gerson, aproximadamente en un 70% están ocupadas, ¿no? Bien, pues bien, Novorrusia incluye esas 4 regiones más las 4 adyacentes: Kharkiv, Dnipropetrovsk, Nikolaev y Odessa, ¿no? Ahí aparece también Kirovohrad, que en alguna descripción de Novorrusia se ha incluido, pero no es lo habitual, ¿no? Estamos hablando tampoco de todas las regiones de habla rusa en Ucrania, pero bueno, casi todas sí, ¿eh? Y las más relevantes están ahí, ¿eh? Bien,
Esto, ¿por qué es importante el concepto de Novorrusia? Que es un concepto, digamos, antiguo que viene incluso de la época zarista, ¿no? Es importante porque de alguna forma refleja o puede reflejar los objetivos estratégicos de Rusia a la hora de definir qué territorios puede ser lógico que se incorporen a Rusia, ¿no? Y ahí muy probablemente Rusia está teniendo en cuenta, primero, bueno, que ya sabéis, tienen ganada la guerra de desgaste. Ya sabéis, los que nos habéis oído otras veces conocéis este concepto perfectamente, pero bueno, por si acaso lo vamos a repetir, ¿no? La guerra de Ucrania no es una guerra de maniobras en las que se busque, en primer lugar, el hacerse con nuevos territorios, sino que es una guerra de desgaste, en la que el primer objetivo es que el enemigo se desgaste lo más posible frente a un desgaste mínimo de tu ejército, ¿no? Y el desplazamiento, la ocupación de territorios es posterior, es una consecuencia del desgaste del enemigo, ¿no? Ese es el contexto bélico en el que se ha situado este conflicto y esa guerra de desgaste está ya de sobra ganada por Rusia desde hace año y medio, ¿no? Se continúa en ese proceso de desgaste, a pesar de que, bueno, Ucrania se ha ido fortaleciendo constantemente, perdón, Ucrania se ha ido debilitando constantemente, Rusia se ha ido fortaleciendo y aunque el desequilibrio es cada vez mayor, lo que está ocurriendo es que a pesar de que ya hace año y medio que eso estaba clara esa situación, pues Rusia tiene un enemigo que aunque ha perdido la guerra, no quiere reconocerlo, ¿no? Y claro, esta es la consecuencia del resultado de la guerra de desgaste. Mientras el enemigo no reconozca la situación, pues continúa el proceso de desgaste hasta que se produzca pues, el colapso militar o el colapso político del otro estado, ¿no? Claro, esto depende de factores militares y también, evidentemente, de factores políticos. Y en este caso es muy importante que Ucrania no toma decisiones por sí misma, sino, como sabéis, son los países de la OTAN y en este momento los países europeos de la OTAN los que están tomando decisiones por Ucrania y animándole a que continúe desangrándose simplemente por continuar desgastando a Rusia, aunque ellos saben que la guerra está ganada por Rusia ya hace tiempo, ¿no? Claro, su respuesta frente a esa situación de pérdida de la guerra de desgaste ha sido la escalada. Han dicho, bueno, pues Rusia tiene ganada la guerra en Ucrania, pero bueno, siempre habría la posibilidad de transformar esta guerra en Ucrania en una guerra europea, ¿no? Y en ese contexto han estado durante año y medio con todo tipo de provocaciones frente a Rusia, intentando que Rusia les dé el pretexto para esa escalada. Rusia ha actuado con una gran paciencia estratégica, evitando responder a estas provocaciones hasta ahora. Y bueno, estos países pues siguen con una u otras medidas, propuestas que en parte son amenazas y en parte son, digamos, intenciones muy claras de conseguir esa escalada. Y ahora de forma más difícil que antes, porque ahora sería sin Estados Unidos, que es, ya sabéis, la cuestión clave, ¿no? En este entorno, porque esos países europeos no tienen capacidad militar de enfrentarse a Rusia si no consiguen arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Bien, en ese contexto de haber ganado la guerra de desgaste, pues está claro que es Rusia la que va a imponer las condiciones. Esto se puede hacer de forma expresa o no, a través de un proceso de rendición, capitulación, que se le llame así o se le llame de otra forma, pero en buena parte la iniciación del proceso por parte del gobierno de Estados Unidos se debe al reconocimiento de esa situación, ¿no? Y que ellos repiten una y otra vez que el problema de Ucrania y de Europa es la falta de realismo, el que no admiten lo que está pasando en la realidad en el campo de batalla, ¿no? Y entonces Estados Unidos, sin embargo, se da cuenta de que o el trumpismo, si queréis, de que Rusia ha ganado la guerra y dicen, bueno, vamos a pactar un fin de esta guerra lo mejor posible en principio para ellos, claro, para Estados Unidos. Bien, claro, dentro de ese contexto tenemos distintos elementos, pero un elemento clave es qué territorios de Ucrania van a quedar dentro de la Federación Rusa, ¿no?
Bueno, parece hay una primera voluntad política, institucional, incluso constitucional muy clara de Rusia por incorporar esas 4 regiones en las cuales ya se han hecho referéndums para su incorporación, ¿no? Que están ocupadas, pues eso, en un 99 o en un 70%, como hemos comentado antes, ¿no? Pero de lo que se habla menos es de esas otras 4 regiones adyacentes. Santiago, si puedes poner el PDF otra vez. Eso es. Bien. Esas 4 regiones que son Kharkiv o Kharkov, se suele llamar también, Dnipropetrovsk, que es ya donde están empezando a entrar las fuerzas rusas avanzando desde Donetsk, Nikolaev y Odessa, ¿no? Bueno, de esas 4 regiones hay una que se considera estratégicamente la más importante, que es Odessa. Odessa porque es, bueno, primero una ciudad, además de su región, es una ciudad con un valor histórico altísimo, siempre muy vinculada a Rusia, al Imperio Ruso, a la Unión Soviética, etcétera, y porque es el acceso al Mar Negro. Es decir, tanto para Ucrania como para Rusia, el que esté en unas u otras manos es un elemento claramente estratégico, ¿no? Pero hay más, ¿no? Odessa, o si queréis, Odessa y Nikolaev, los dos, esas 2 regiones del sur, son esenciales desde el punto de vista de la defensa estratégica de Rusia. Es decir, si la OTAN, dentro de unos años, después de haber perdido esta guerra, se planteara iniciar un nuevo ataque contra Rusia desde Ucrania del oeste, ese ataque estaría muy controlado estratégicamente si Rusia tiene el control de esas 2 regiones del sur, ¿no? Es decir, las fuerzas que pudieran avanzar hacia el este, digamos, hacia Moscú, desde Ucrania, podrían ser muy fácilmente neutralizadas o cortadas en 2 desde el sur, avanzando desde Odessa, Nikolaev, y también desde el norte, efectivamente, desde Bielorrusia, que es el estado que tenéis al norte a la izquierda y al norte a la derecha, Rusia, ¿no? Entonces, a un posible avance desde Bielorrusia al norte y desde el sur, desde Odessa, cualquier intento de avance de ataque contra Rusia desde Ucrania podría ser fácilmente cortado, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad estratégica también, el control de Odessa o Odessa y Nikolaev pues es estratégicamente clave. Bueno, vamos a ver qué sucede en el proceso de negociación, pero este va a ser un tema clave, estas 4 regiones. ¿En qué medida estas 4 regiones entran o no finalmente se incluyen finalmente dentro del territorio de la Federación Rusa? Evidentemente, esto puede depender de 2 cosas, ¿no? Puede apoyarse en 2 cosas. Primero, en que continúe la guerra durante los siguientes meses y en esos meses, como consecuencia del debilitamiento creciente de las fuerzas ucranianas, las fuerzas rusas vayan avanzando al interior de esas regiones, ¿no? Y esto les dé, pues digamos, le dé al ejército ruso una situación de hecho, un control de hecho de esas regiones que facilite que en la rendición, capitulación o finalización del proceso posterior, pues se reconozca expresamente a Rusia el control de esas 4 regiones, ¿no? Y la otra vía es pues la vía de la capitulación a la rendición, negociación, si queréis llamarla así, ¿no? Es decir, pues ese reconocimiento de que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste y que por lo tanto pues Ucrania se rinde y en ese proceso de rendición pues acuerda ceder a Rusia esas 4 regiones a pesar de que no estén todavía ocupadas, ¿no? Bueno, esto no es tan extraño, podríamos compararlo, se suele comparar muchas veces esta guerra de desgaste con la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial ya sabéis que pues, se habla mucho pues, incluso a través de
la industria cultural, del cine, de las películas, etcétera, de esa constante lucha entre los Inglaterra y Francia por un lado, bueno, y Alemania por el otro. La Guerra Mundial fue mucho más, ¿no? Fue el frente de Austria contra Italia, por ejemplo, o de Alemania contra Rusia. Eso aparece poco en las películas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que son fundamentalmente anglosajonas. Pero bueno, en este frente fundamental que fue, por un lado, Francia y Inglaterra por un lado y Alemania por el otro, fue un frente bastante estable. Es decir, se producían movimientos en una dirección, movimientos en otra, pero al final los ejércitos se diezmaban constantemente en las trincheras en una guerra terrible, eso ya lo sabéis, y, y apenas avanzaban en el territorio, ¿no? Hasta que en un momento determinado, bueno, los aliados se fueron reforzando mientras Alemania iba perdiendo hombres de forma acelerada, también capacidad industrial y económica, y esto, claro, se aceleró con la entrada de Estados Unidos en la guerra, y entonces dentro de esa relación de desgaste, pues en un momento determinado quedó claro que esa guerra de desgaste la había perdido Alemania, ¿no? Y esto fue lo que llevó a la rendición de Alemania, y a pesar de que el frente apenas se había movido. Dentro de la negociación del proceso de rendición, pues regiones que hasta entonces estaban dentro de Alemania, pues pasaron a Francia, por ejemplo, ¿no? Y luego vino pues, el Tratado de Versalles, etcétera, que fue un tratado negociando las condiciones de paz que fue, ya sabéis, terrible para Alemania, ¿no? Pero bueno, fue el resultado de una guerra de desgaste en la que Alemania al final no tuvo más remedio que reconocer que había perdido esa guerra, a pesar de que, en teoría, en base al territorio que le quedaba, podía haber seguido, quizás no sabemos cuánto tiempo, pues unos meses más luchando, aunque su expectativa era que seguir luchando iba a generar un contexto cada vez peor. Entonces, para evitar ese desastre tremendo, dijeron, vamos a limitar el desastre, pues simplemente rindiéndonos ya porque hemos perdido la guerra. Bueno, ese es el final esperado, normalmente en una guerra de desgaste, en que en un determinado momento, pues el enemigo, ante esa diferencia creciente en el desgaste de un otro ejército, simplemente por realismo acepta el resultado para evitarse a sí mismo males mayores, ¿no? Y eso es lo que todavía no ha sucedido en Ucrania. Fundamentalmente por lo que hemos comentado antes, porque Ucrania no toma decisiones en base a sus intereses, ¿no? Sino que los que toman las decisiones son los países que están apoyando o, bueno, no sé, apoyando es mucho decir, o que están utilizando a Ucrania. O haciéndole la eutanasia, más bien, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque Y solo hay que defendiéndose a ver, sí mismos, como se suele decir, defendiendo a la OTAN hasta el último ucraniano, ¿no? Pero claro. bueno. Además es que, vamos a ver, las ventajas de Ucrania yo nunca las vi, desde luego, porque destruir tu país económicamente, destruir demográficamente el país, perder territorio, ¿por qué? ¿Por entrar en la OTAN? No lo sé. Si creen que fueron muy listos, no lo sé. El caso es que ahora vemos que los norteamericanos, supongo que leíste la oferta que les hacen, ¿no? Del tratado de tierras raras, que aparte de tierras raras, es petróleo, es gas, es prácticamente todos los recursos del país conocidos, los explotados y los que se vuelvan a explotar. Y lo va a gestionar un grupo de 5 personas, de las cuales 3 serán estadounidenses, con derecho a veto total, ¿eh? Y no podrán venderle materias primas a otro país sin permiso de Estados Unidos. Viva la democracia, ¿no? Y la libertad. Sí, sí. No, es tremendo porque, bueno, ahí hay distintos factores que se pueden tener en cuenta. Primero, el perfil del gobierno de Ucrania, del propio Zelensky, ¿no? Que si vemos su trayectoria antes de la guerra, pues no ha sido nunca una trayectoria, digamos, comprometida con el Ucrania, el futuro de Ucrania, el nacionalismo, el patriotismo, ni nada similar. Ha sido una persona, ya sabéis que era un actor cómico, pero una persona elegida por los oligarcas ucranianos para defender sus intereses, y que se presenta a las elecciones con un programa, digamos, más bien de entendimiento con Rusia, que luego echó a la papelera nada más ser elegido, ¿no?
pero que son esos intereses oligárquicos, que son al final los intereses de Occidente, los que en principio he estado defendiendo, ¿no? Eso nos explica bastante muchas cosas extrañas que han pasado durante la guerra, con esas dinámicas de intentar como casi como único objetivo desgastar a Rusia, ¿no? Pero de forma desproporcionada, ¿no? Y muchas veces se ha dicho, ¿no? Es decir, que no importaba aparentemente para Ucrania, no importaba sacrificar 10.000 militares ucranianos si conseguían sacrificar a 1.000 rusos. Entonces, ha Claro. sido dinámicas absolutamente enloquecidas, pero lo hemos visto en Bakhmut, lo hemos visto en Avdiivka, ahora en Kursk, ¿no? Con 70.000 soldados muertos aparentemente por objetivos meramente de imagen, y que ahora a los sobrevivientes les están intentando llevar a una encerrona similar en Belgorod, en la región continua, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bien, pero ha sido una dinámica continua, de continuo desprecio de las vidas de su propio ejército, y siempre en base a objetivos marcados por Occidente. Claro, si vamos al fondo de la cuestión, claro, las propias políticas desarrolladas por Ucrania en su relación con Rusia, pues ya desde hace muchos años, ¿no? Pues realmente han sido muy poco inteligibles desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, porque Ucrania perfectamente a partir del año 91, creo que hicimos un programa comparando la evolución en su relación con Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, ¿no? No sé si lo hice contigo, Santiago. No, pero sí ¿No? recuerdo que creo que lo hablamos. No un programa, pero dentro de un programa estuvimos hablando de que eso, de Claro, que pues Ucrania se había quedado anclada en los años 90, claro. claro, Ucrania podía haber seguido una dinámica similar a la de Bielorrusia, manteniéndose como país independiente y con relaciones normalizadas tanto con Rusia como con Occidente, ¿no? Pero en lugar de esto, el país se dejó arrastrar por unas dinámicas de rusofobia, ¿no? De transformación constante de la opinión pública desde principios de los años 90, de fanatización, de obsesión antirrusa, de falsificación de la historia siempre en contra de Rusia y a favor de Occidente. Y claro, esto fue creando un clima cada vez más difícil, cada vez más agresivo contra Rusia, hasta, bueno, tenemos la revolución de colores del año 2004 y luego, sobre todo, el golpe de Estado del Maidán dado por Occidente en el 2014, ¿no? A través del cual, muy utilizando los grupos neonazis, se hacen con el poder y a partir de ahí ponen un gobierno claramente rusófobo y claramente instrumentalizado por la OTAN para, digamos, aplastar a esa insurrección de las provincias del este y en definitiva convertirse en un verdadero portaaviones contra Rusia, ¿no? Pero claro, esto es una opción que ellos han hecho repetidamente durante estos 30 años, desgraciadamente, que no era necesaria, pero bueno, pues se han dejado instrumentalizar o los han instrumentalizado en esa dirección desde la OTAN, ¿no? Desde los países occidentales, ¿no? Ha sido algo realmente lamentable y cada vez más triste, ¿no? Una dinámica cada vez más desastrosa para la propia Ucrania, ¿no? Y es que además vemos que Zelensky no ceja en sus instintos. Aún hoy creo que fue, ya no sé si fue ayer por la tarde, hoy, yo creo que fue hoy, que declaraba de que nunca aceptaría que Crimea, Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk fueran provincias rusas. No iba a aceptar nunca eso. No sé si es fanfarronada, pero desde luego, cada vez que dice eso, mueren más ucranianos y más rusos, por supuesto, en el frente. La guerra no se para y, como tú decías, no lo sé. Yo no sé qué tipo de desgaste cree que puede aguantar Ucrania o si cree que Europa va a dejarlo todo, toda su economía, a embarcarse totalmente, porque para vencer a Rusia, Europa tendría que entregarse en alma, como quien dice. Mm. ¿Tú crees que llegarían ahí? Europa, dices. Claro, porque quiero decir, Bueno, en Ucrania yo, necesitaría Europa así, a ese nivel,
ya que Estados Unidos Sí, no está para poder ganar, ¿no? ¿Tú crees claro, que...? pero es que esa es la cuestión, porque la apuesta de Europa no es Europa, la apuesta de Europa es arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Es Claro, decir, y por eso la cuestión clave es, en ese sentido, no es tanto que hagan Francia o el Reino Unido, sino cuál es la situación interna en Estados Unidos, ¿no? En qué medida el equilibrio de fuerzas, el equilibrio de poder interno en Estados Unidos es tal. Bueno, hay que tener en cuenta que en las dos anteriores guerras europeas, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, este fue un elemento clave, ¿no? Las distintas fuerzas que querían arrastrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Y Estados Unidos, en principio, reticente, unos reticentes, otros no, al final se crea una dinámica interna que les llevó en los dos casos a intervenir en la guerra. Entonces, seguramente están barajando esos precedentes y diciendo, bueno, pues igual Donald Trump no quiere, pero podemos crear un contexto tal que le obligue. Y ahí se puede pensar de todo, ¿no? Es decir, se ha hablado de que esos desplazamientos de tropas, por ejemplo, del Reino Unido y de Francia, pueden ser 20.000, pueden ser 30.000, pero claro, y pueden ser incluso tropas enviadas a sacrificar, a ser sacrificadas, ¿no? A ser sacrificadas muriendo pues 5.000, 10.000, 15.000, de tal forma que se crea un desastre sociopolítico tal en el conjunto de Occidente que eso mismo arrastre a Estados sí. Unidos, ¿no? Esa es una hipótesis, pero bueno, se puede pensar en, teniendo en cuenta lo que han estado haciendo durante el último año y medio, pues se puede pensar en todo, ¿no? En ataques de bandera falsa, que de pronto aparezca un desastre en Estados Unidos y que se le impute a Rusia, ¿no? Algo que no tendría ningún sentido, pero no serían descartables este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre con la idea de un contexto suficientemente favorable, un contexto político en el propio Estados Unidos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, se comentó mucho que el ataque a Pearl Harbor fue en parte un ataque de bandera falsa, ¿no? Cuanto que estuvo claramente provocado y controlado y dejaron allí los barcos malos, ¿no? Se llevaron los buenos porque sabían que aquello iba a pasar, etcétera, ¿no? Pero claro, ese era un contexto en el que probablemente el propio gobierno de Estados Unidos, el propio Roosevelt, era partidario de entrar en la guerra, ¿no? Claro. Entonces, eso le favoreció ese contexto, o igual él mismo estaba detrás, por supuesto, ¿no? De crear un contexto que le permitiera arrastrar a la opinión pública a la guerra, ¿no? Es que hay que recordar, perdona que te corte, que Sí, en sí. Japón, porque la gente no suele saberlo, ¿no? Porque claro, la historia sale de Hollywood en la Segunda Guerra Mundial, pero Japón, que yo no lo voy a defender porque era un país imperialista y que estaba haciendo una verdadera sangría en China, ¿no? Y en Corea, en realidad es que Estados Unidos lo obligó a entrar en guerra porque le cortó absolutamente todas las vías a los recursos naturales. Japón era un país industrializado que quería aprovechar la revolución industrial y potenciarla, y claro, es que Estados Unidos lo bloqueó económicamente de tal manera que no podía acceder a los recursos de Asia, ni petróleo ni nada. O sea, más o menos lo que hace ahora, guerra económica hasta asfixiarte, ¿no? Y perdona, te corté No, no, no. Sí. Lo que pasa es que, claro, esa intervención de Estados Unidos podría ser en cada guerra en un contexto distinto, evidentemente, ¿no? sí, pero Pero bueno, bueno, eso es precedente de crear un contexto político determinado en Estados Unidos que al final arrastra al país a una guerra a la que era en un momento anteriormente resistente, pues puede ser que les esté creando esa expectativa, ¿no? Y habrán hecho todo tipo de cálculos sobre, bueno, cómo están los demócratas, cómo están los republicanos, cómo está Wall Street, cómo está el claro, ejército, cómo están los servicios de inteligencia a la hora de poder o no provocar una situación de esas, ¿no? Pero bueno, como detonante, sí parece que estarían pensando en eso, desplazamiento de tropas y que en ese desplazamiento de tropas que iban a ser probablemente directamente atacadas por Rusia, pues ahí pues, que se produjera un desastre tal que fuera un colapso mediático, un auténtico shock en el conjunto de Occidente, ¿no? Bien,
No lo sabemos, pero bueno, esto sí nos refleja un poco cómo las decisiones ya lo hemos comentado, ¿no? Las decisiones de Ucrania, ni siquiera por el propio gobierno de Ucrania, se han tomado en interés de Ucrania, y esto ha llevado al país a un desastre tras otro creciente, ¿no? Ya lo comentamos el otro día también en el ámbito económico, ¿no? Es decir, fuera de ese tema de las relaciones con Rusia, pero el problema de Ucrania es que, a diferencia de Rusia, de Bielorrusia, ha estado en manos de los oligarcas desde el año 90 de forma continuada, ¿no? Bielorrusia se libró de ellos enseguida, pues gracias a la gestión de Lukashenko y sus colaboradores, y Rusia pues estuvo sufriendo durante un año la destrucción del país en manos de esos oligarcas hasta que el grupo de Putin llegó al poder en el año 2000. Pero es que en Ucrania eso no sucedió. No tuvo una revolución Putin, digamos, y los oligarcas, esos oligarcas que al final muy relacionados con Occidente, pues han estado controlando Ucrania durante todos estos años, y el desastre ha sido total, ¿no? Claro, el saqueo de los bienes y de las industrias y de las empresas ucranianas por estas élites oligárquicas ha sido permanente, y la evolución económica de Ucrania un desastre, ¿no? Con una renta per cápita pues que iba cayendo continuamente sobre el nivel de la Unión Soviética y que no se ha recuperado todavía. El caso es que vemos ahora vídeos que dirán es propaganda prorrusa, pero yo he visto vídeos de Mariupol hoy en día, que está la ciudad mucho mejor después de haber pasado una guerra, que quedó la mitad de la ciudad destruida, que Mariupol en el año 2000 o 2010, que estaba totalmente abandonado. Todo, bueno, Ucrania totalmente, las infraestructuras, todo. Sí, bueno, pero sí es cierto que también es muy posible que Rusia se haya volcado Claro, claro, en tiene que Mariupol, demostrar. bueno, sí, demostrar y ganarse a la población, sobre todo, Claro, ¿no? claro. Ganarse a la población de esas regiones, que es importantísimo, ¿no? Ahora, hay una cosa es esto, lo que no sé es, he visto también imágenes de Mariupol que son realmente muy llamativas, pero lo que no sé es ese tipo de esfuerzo, si hasta dónde ha llegado en otras ciudades, etcétera, ¿no? O si hasta qué punto, claro, me imagino que el coste de hacer eso en el conjunto de estas 8 regiones sería mucho mayor. Claro. Y yo, bueno, en Donetsk sí sé también que lo están haciendo también, y en Lugansk, ¿no? Pero bueno, Claro. Aparte, supongo que también lo harán en sitios que son completamente seguros. Si estás cerca de la línea de frente o te están claro, bombardeando, pues es claro, estúpido hacer ciudades, ¿no? claro. Pero bueno, yo creo que sí, que en parte Rusia, porque está haciendo incluso carreteras, por ejemplo, la carretera esta que va a unir todo lo que es la costa del Mar de Azov hasta Crimea y tal, ¿no? O línea férrea, el puente de Kers. O sea, Rusia se está volcando con esa parte de Ucrania que espera que sea Rusia, bueno, para ellos ya Rusia, ¿no? Está volcándose para eso, para atraer a la población, para que la población no los vea como un enemigo, sino como un futuro, digo yo. Más futuro del que se le parece quedar ahora a Ucrania, al resto de Pues Ucrania. sí, entre los analistas de geopolítica hay una gran discusión alrededor de esas otras 4 regiones, ¿no? De en qué medida Rusia va a apostar o no por incorporar también a la Federación Rusa esas otras 4 regiones que hemos enseñado antes. Lo podemos volver a sacar si quieres, Santiago, para recordar. Eso es. Kharkiv, Dnipropetrovsk, Nikolayev y Odessa, ¿no? Las otras 4, pues está claro que sí, porque ya están incluso constitucionalmente incorporadas, ¿no? Pero esas 4 regiones más al interior, pues bueno, hay todo tipo de opiniones, ¿no? Digamos que lo más claro es probablemente Odessa, ¿no? Pero ahora el avance militar se está produciendo en el norte, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Después de Kursk, en Sumy, en Belgorod, Kharkov también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque no sabemos tampoco las estrategias militares exactamente cuáles son, ¿no? Es decir, se había hablado mucho de la posibilidad de que desde Kherson al sur se avanzara hacia Odessa, pero ahí está
la barrera del Dnieper, ¿no? Que, bueno, tiene un coste muy importante sobrepasarla, ¿no? Y siempre se ha dicho que militarmente puede ser mucho más efectivo avanzar desde el norte, ¿no? hacia, hacia la propia Odessa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es esa la estrategia que se está desarrollando. Desde en Donetsk, ya sabéis que, bueno, está avanzando poco a poco el cerco sobre Pokrovsk, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues puede ser que se continúe hacia el este, en una línea que pueda confluir con el avance desde el norte y luego, una vez haber avanzado suficientemente hacia el este, luego avanzar hacia el sur. Porque sí hay una coincidencia en que desde un punto de vista estratégico, Odessa, esta región, este puerto al sur, en el Mar Negro, es estratégicamente lo más importante sin ninguna duda, ¿no? Entonces, que de una forma u otra, digamos, hay una coincidencia, si queréis, en un 60 o 70% de los analistas, por dar una cifra aproximada, ¿no? Pues están de acuerdo en que Rusia va a pelear por Odessa, ¿no? Va a pelear por incorporar Odessa y luego pues hay más dudas sobre esas otras tres regiones. Sí, Yo Santiago. creo que indudablemente Rusia pues le gustaría quedarse Odessa, indudable. Y posiblemente también Kharkov, porque también lo entienden como una ciudad totalmente rusa. No obstante, yo creo que también dependerá de si Ucrania, por ejemplo, ahora cede y admite ceder estas 4 provincias o estas 4 regiones que tienen ya tomadas Rusia, por ejemplo, y a cambio de un reconocimiento internacional, pues posiblemente a Rusia le interese quedarse con, aunque solo sean las posesiones que tiene ocupadas militarmente, si hay un reconocimiento internacional total, es decir, que quede reconocido como territorio ruso, pues igual podría pararse. ¿Qué pasa? Cuanto más sangre tenga que poner, más recursos, más años de guerra, pues claro, supongo que querrá también Sí, más premio, ¿no? y cuanto más se avance territorialmente también. Claro. Claro. No, efectivamente estamos en un proceso complejo en el que la variable territorios no es la única. Hay muchas otras variables que efectivamente, como tú dices, pueden incidir en que Rusia dé más o menos importancia a ocupar unos u otros territorios, ¿no? Pero para Rusia sí hay una cuestión de partida que es la cuestión de seguridad, ¿no? Seguridad estratégica cara al futuro. Es decir, no crear una situación tal que, bueno, sí, he incorporado algunos territorios, pero al final al otro lado tengo un Estado rusófobo al servicio de la OTAN, belicista, dispuesto a que 5 años después, en cuanto puedan, volver a atacar. Volver a atacarnos o volver a crear un conflicto bélico contra Rusia. Entonces, un factor muy importante puede ser hasta qué punto se llega a un acuerdo sobre el resto de Ucrania. Y ese acuerdo, en qué medida le deja suficientemente tranquilo a Rusia como para decir, bueno, no necesito hacerme con un colchón estratégico más grande del que ya tengo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese puede ser un factor importante. Claro, ahí ya también hay todo tipo de especulaciones, ¿no? Sobre el proceso que puede seguir Ucrania partiendo de la situación actual hacia esa situación futura de un contexto institucional que algunos dicen, bueno, ¿por qué no? Comparable al de Bielorrusia, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de sus relaciones con Rusia, ¿no? Claro, ahora el contexto es tan absolutamente distinto, ¿no? Que hay que pensar en un cambio por etapas, ¿no? Y bueno, el relevo del que ahora se está hablando mucho de Zelensky podría ser un primer paso, ¿no? Algo que es muy difícil de articular porque, claro, no se trata simplemente de quitar a Zelensky. Hay que asegurar que es sustituido por alguien mejor, ¿no? Que Claro. no por alguien peor, ¿no? Claro. Ya, Entonces, y que obedezca a quién, a los americanos, a los británicos, a la Unión Europea. claro, claro. Porque, por ejemplo, ahora Zaluzny, que era, bueno, tenía grandes discrepancias con Zelensky, pero era tan belicista como él,
ahora está de embajador en el Reino Unido y muy arropado por los británicos, como marca B, porque también Zelensky está muy arropado por los británicos, ¿no? Pero ahora Zelensky ha empezado a hacer algún tipo de declaraciones como muy conciliadoras con Rusia, ¿no? Algo que está sorprendiendo mucho y que se piensa que es que está intentando posicionarse, que le vean como una posible alternativa válida a Zelensky. Alguien negociable, ¿no? Claro. Y se está hablando también, y esto está causando bastantes sorpresas, de Timoshenko, Yulia Timoshenko, ¿no? Sí, es más, además Alto últimamente se puso muy en el candelero, hizo varias Mm, declaraciones y también sí. muy positivas hacia el fin de la guerra y Y cosas así. está teniendo muchos contactos con Estados Unidos y con Rusia, por lo visto, ¿no? Eh, Entonces se está hablando, al final, claro, puede ser la salida o el primer paso, ¿no? Puede ser a través de una persona que piense más o menos como tú piensas o una persona, digamos, suficientemente flexible, ¿no? Que se posicione, es decir, bueno, a ver, estamos en un contexto de rendición, ¿qué quieren hacer con Ucrania, Estados Unidos y Rusia? Pues eso es lo que hay que hacer, es que no hay otra, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Sea con un nombre o sea con otro, ¿no? Bien, vamos a ver, porque hay muchos factores que pueden estar en juego, ¿no? Claro, el hecho de que haya muchas regiones orientales que se incorporen a Rusia hace más difícil que el resto de Ucrania sea desde un punto de vista electoral, sociológico, más o menos equilibrado, ¿no? Porque claro, en Ucrania ya sabéis que hasta el año 2014 había una alternancia entre, cada 4 años más o menos, entre partidos que llegaban al poder, simplificando, ¿no? Pero bueno, prorrusos y partidos pro-occidentales, ¿no? Pero claro, si lo que es la parte fundamental del área rusófona, digamos, se incorpora a Rusia, pues es mucho más difícil que el resto mantenga ese equilibrio, ¿no? Pero bueno, sí tendríamos que tener en cuenta lo que era Ucrania, pues eso, cuando termina la Unión Soviética, ¿no? Eso lo comentamos, con referéndums en los que un 70% de la población se pronunció a favor de mantener la Unión Soviética, ¿no? Y de mantener Ucrania dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y sin grandes diferencias entre unas y otras regiones. Y no estamos hablando de un referéndum durante, digamos, dentro de una dictadura, ¿no? O sea, no, era cuando ya habían pasado 5 años con los gobiernos de Gorbachev de libertad de prensa, etcétera, ¿no? Que es, digamos, el contexto en el que se manifiestan de forma más aguda, en principio, las críticas sobre el régimen anterior. Esto podía haber sucedido. Pero claro, lo que no había pasado todavía en Ucrania es ese proceso de entrada a fondo de los think tanks occidentales, la CIA, los servicios de inteligencia, etcétera, para convertir a Ucrania en un portaaviones obsesivamente antirruso, ¿no? Que es lo que han estado haciendo durante 30 años, ¿no? Pero bueno, eh, si nos ponemos a pensar en un contexto institucional, podríamos pensar en que, bueno, si Ucrania ha recorrido un camino, pues podría recorrer también el camino inverso. ¿Por qué no? ¿No? Pues quizás, ¿no? Porque, claro, si no, el destino de Ucrania es muy complicado. ¿No? Porque, claro, que aunque esté, ya no son 4, ya 8 regiones, pero Rusia se va a quedar contento con que más allá de esas otras 8 regiones, tener un Estado, como hemos dicho antes, belicista, rusófobo al servicio de la OTAN. Pues, claro, el riesgo de otro conflicto 4 años después es evidente, ¿no? Yo es que también quería echar un poquito aquí de conspiración, ¿no? Donald Trump sigue insistiendo en Groenlandia, incluso llegó a decir hoy de que era imprescindible, ¿no? Y precisamente Vladimir Putin, que hoy también estuvo muy activo, habló de muchas cosas, comentó de que no debía de tomarse a la gente a la ligera las declaraciones de Trump sobre quedarse con Groenlandia, que no eran simplemente unas declaraciones grandilocuentes, sino que ya Estados Unidos, pues bueno, contó la historia de Groenlandia, ¿no? Que ya en el siglo XIX intentó quedarse Groenlandia, incluso Islandia,
después volvió a intentarlo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. ¿Habrá cambio en el Ártico? O sea, porque si Rusia no quiere, va a ser muy difícil que Estados Unidos se posicione en Groenlandia. O sea, políticamente va a ser muy difícil porque prácticamente es una frontera, casi se puede decir, ¿no? ¿Puede haber un intercambio de la aceptación de lo que pida Rusia en Ucrania? Puede ser. Sí se sabe que, claro, que Estados Unidos y Rusia están negociando sobre, sobre muchas más cosas que Ucrania. Y que una de esas cosas es el Ártico. Que están negociando la posibilidad de llegar a un acuerdo para utilización conjunta de extracción conjunta de recursos, etcétera, en el Ártico. Y utilización conjunta de las vías de transporte, etcétera. Claro, claro, junto a este tema del Ártico puede haber, como decía, el tema de Groenlandia, puede haber muchísimos temas en los que a las dos partes les interese ponerse de acuerdo y que como consecuencia de esto, pues cedan unas u otras cartas, ¿no? Bueno, eso es que se ha hablado mucho alrededor de este tema de lo que ha sucedido en Siria, ¿no? ¿En qué medida puede o no haber habido un pacto? Es un poco sorprendente que sea un pacto previo, ¿no? Es decir, que tenían que estar para entonces, si hubiera sido eso, es decir, que hubiera habido un pacto ya negociado entre Estados Unidos, el trumpismo y Rusia, de que Rusia se va de Siria pues, a cambio de un acuerdo en Ucrania, debería haber estado ya todo muy negociado y con muchas garantías para las dos partes, como para que uno acepte, digamos, perder un alfil de una forma tan directa antes de estar seguro de la contraprestación, ¿no? Entonces, eso significaría un contexto que no hay que descartarlo, ¿no? Que no hay que descartar que durante los 4 años en los que Trump ha estado en la oposición, porque sabemos que Trump ha tenido, incluso en la oposición, ha tenido un peso muy importante en muchos sectores del ejército o de los servicios de inteligencia. Entonces, que esos sectores hayan estado durante estos 4 años en contacto, como estaban anteriormente, ¿no? con China y con Rusia, y que dentro de esos 4 años pues hayan organizado el escenario con un detalle que nos podría parecer quizás asombroso, ¿no? Desde luego, aparte no olvidemos de que, según algún agente secreto, Trump es un agente de Moscú. No nos olvidemos. No hay que olvidarse. Podría Porque ser. no nos olvidemos de que esto se ha dicho hasta de Zelensky. Sí, sí, sí. Hasta de Zelensky. Es decir, como ha hecho tantas barbaridades a la hora de gestionar la guerra, pero claro, hay que dar cuenta. Por ejemplo, Sirsky, ¿no? Es el jefe del ejército, es que es ruso, ¿no? Claro, claro. Ruso, Aparte ruso de familia rusa. Zelensky ha tomado tantas decisiones de sacrificar absurdamente al ejército ucraniano, y dice, bueno, este hombre, desde luego, para Ucrania no trabaja, ¿no? Dice, a ver si va a resultar que está trabajando para Putin, ¿no? Desde luego, el país lo está dejando hecho unos zorros. El tipo lo está dejando, pero como nuevo, vamos, destruido totalmente. Según encima, como firme eso que le pidió Estados Unidos, es que directamente deja de ser un país para ser una administración, no sé, yo creo que hasta Puerto Rico tiene más derechos que Sí, lo y que tiene además, claro, Ucrania. depende cuáles sean las estrategias, pero esa estrategia de no quiero ni hablar con Putin, no quiero ni hablar, no quiero ni hablar, pues favorece un contexto en el que, mientras tanto, Rusia, de Te hecho, va comiendo. se va imponiendo en la práctica, va ocupando más territorios y tal. Entonces, bueno, nunca Es que se no puede sé, es hacer todo ridículo. tipo de especulaciones en ese sentido, ¿no? No, mira, nos rimos así un rato, ¿no? Pero es que te pones a pensar ahora en retrospectiva, ¿no? Que claro, es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Pero tú fíjate, si llegan a aceptar Minsk 1, hoy en día Ucrania solo habría perdido Crimea y tendría las regiones de Donetsk y Lugansk simplemente serían como un tipo de comunidades autónomas como las españolas o algo similar, o unos estados federados, pero seguiría siendo un país. Seguiría siendo un país que, según encima fueran listos, podría utilizar su posición de colchón entre el imperio ruso y el imperio de la OTAN o la Unión Europea. Y ahí, bueno, vivir como en su ida si fueran un poco listos. Porque
podían chupar de un lado y del otro. Y tienen un No, país fantástico. y después tuvieron la oportunidad de Estambul, ¿no? Claro. Estuvieron a punto de firmarlo, pero de pronto reciben la orden de la OTAN a través de Boris Johnson de que Y no obedece. lo firmen y que a la guerra hasta el final, ¿no? Y Y el dice, caso es que pues a la obedece, guerra hasta el final, ¿no? porque se podía haber negado. Claro. Se niega, una vez que están allí en la conferencia, ¿qué van a hacer? Lo van a ejecutar allí delante de la televisión, se niega, me niego a firmar y punto. Y ya está. Pero no, porque era un agente. Para mí siempre fue un agente británico y de la CIA, indudablemente. Ya vimos cómo lo prepararon, haciéndole la serie esa en la que aparecía siendo un presidente bueno, del pueblo, que se iba a poner de rodillas delante de Putin para no ir a la guerra. Y lo primero que hizo fue llegar y atacar directamente a la población del Donbass, ¿no? O sea, en vez de hermanar, agudizó ese enfrentamiento, ¿no? No, pero Es un tipo nefasto para la historia de Ucrania. Que ya dentro de ese ámbito hablabas de conspirativo con respecto al trumpismo, ¿no? Pero hay cosas muy llamativas en todo lo que es ese conjunto de la derecha conservadora, si se quiere, ¿no? De esa nuevos movimientos conservadores, porque claro, en Europa hay, creo que lo comentamos en un programa, una contradicción estratégica que probablemente en algún momento va a estallar, ¿no? Esos movimientos que son conservadores, pro-trumpistas y a la vez prorrusos, ¿no? Entonces, muchos de estos se proclaman así, ¿no? No todos, ¿no? Pero, y claro, los modelos del trumpismo y de Rusia y los países emergentes son tan antitéticos que esto resulta bastante extraño e incompatible, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber cosas extrañas que acabaremos entendiendo con el tiempo o puede ser simplemente una cuestión de confluencia de intereses temporal que a medida que pase el tiempo pues vaya clarificándose, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me ha dejado perplejo estos días, ¿no? Pero que tendrá alguna explicación, no sé si es una cuestión de un hacker o no. Casualidad, entré en el canal de Intereconomía, ¿no? Que es, supongo que lo conoces, Santiago. Sí, sí, sí. En principio, todo el mundo diría que es de derecha conservadora, muy, muy de derecha, Sí. muy, muy conservadora. Y de pronto, pum, tienen ahí un vídeo, no sé, será de hace 4 o 5 días, por qué cayó la Unión Soviética. Y, digamos, con todas las versiones que utilizan, vamos a decir, los prosoviéticos, Sí, ¿no? explicando por qué la Unión Soviética no cayó por problemas internos, sino por una conspiración externa de la CIA, de tal y cual. Increíble. Es una cosa, yo dije, no sé si es un hacker o No, qué es que que conste que, mira, realmente... es algo que yo estoy descubriendo con esta guerra, se está saliendo, ¿no? Y es que, bueno, estos extremos, ¿no? Que se tocan, ¿no? Por ejemplo, la extrema derecha, no la extrema derecha nazi, sino muy conservadora, muy de familia, muy de Putin, muy tipo Putin, ¿no? Con esa izquierda tradicional, pero no la izquierda de ahora woke, sino los que creían en el comunismo, marxistas, estalinistas. Y incluso en Rusia vemos como incluso la gente de derecha de Rusia, pues sí, no quiere volver a ser un país comunista, pero admiran los logros que se consiguieron en la Unión Soviética, incluso llegan a admirar a Stalin y lo tienen como un personaje que, a ver, o sea, Sí, le pero tengo más miedo a sí, nosotros a Stalin en Europa que los mismos rusos. no, e incluso si vas más allá de, bueno, ahí hay también una interpretación histórica, yo no conozco el tema con detalle, ¿no? Que Stalin fue, bueno, por un lado fue la época en la que más creció la Unión Soviética, que Sí, tuvo un al crecimiento más acelerado. 25% crecía. Sí, Cuidado. el que tuvo el mérito de derrotar a la Alemania nazi, que no fue cualquier cosa, y dicen que también fue el que más se enfrentó a la oligarquía occidental, ¿no? Y que por eso es una razón fundamental para que Stalin fuera especialmente demonizado frente a otros líderes anteriores y posteriores. No lo sé si es así, ¿eh? Eso es una cuestión que habrá que dejar en manos de los historiadores, pero sí hay cosas llamativas porque además si vas más allá de lo simbólico, ¿no?
Que esto pase incluso en lo simbólico llama la atención, pero claro, es mucho más claro si vas más allá de lo simbólico, vas a elementos reales, y entonces te encuentras en Europa del Este, sobre todo, pues muchos movimientos que no se llaman ni comunistas, ni socialistas, ni socialdemócratas, se llaman conservadores, se llaman democristianos, pero en su programa económico pues hablan de la nacionalización de estas empresas, de Correcto. las otras, de tener un sector. O sea, cosas que aquí no se, en la Europa Occidental no se atreve a hacer, ni la ultraizquierda se atreve a proponer, ¿no? Claro. Entonces, claro, son esquemas totalmente distintos y no hay que descartar, hombre, que gente que se ha desmarcado, decimos, desde un punto de vista quizás cultural, les decimos que son de extrema derecha, pero ese desmarcarse en el ámbito cultural les permite plantearse visiones alternativas también en otros ámbitos, ¿no? Correcto. Aparte hay que distinguir de la derecha que hablamos de cultura, de religión, de familia, tal, con esa derecha extrema económica, Claro. los liberales, que esos, pues, a ver, tú puedes estar de acuerdo o no con una ideología de extrema derecha o extrema izquierda, pero puedes reconocer que, por ejemplo, puede ser de extrema derecha y nacionalista, querer a su país, Claro. indudablemente, ¿no? Esos liberales económicos no quieren a nadie, lo único que quieren son los mercados, su beneficio personal y vamos, yo creo que es Claro. la forma más egoísta de política que puedes entender. Efectivamente. Sí, ahí hay dos cosas. Bueno, primero que seguramente se ha exagerado en los últimos tiempos con esos términos de extrema izquierda y extrema derecha, porque como consecuencia de la confluencia de los partidos tradicionales, se han parecido todos tanto que a nada que alguien se mueve, enseguida, ¡pam!, Sí. extrema izquierda. Entonces, Correcto. aparece un partido simplemente conservador, lo que en los años 80 llamaríamos conservador, es de Son extrema nazis ya. derecha, porque fíjate, se han separado en esto, en el otro, de más allá, ¿no? Entonces, es seguramente una cuestión exagerada, ¿no? Pero bueno, y voy a comentar alguna otra cosa que se me ha escapado, pero bueno, ya vendrá. Sí, bueno, hablando del tema de, por ejemplo, lo de Stalin, que es eso, yo no voy a juzgar a Stalin, ¿no? Pero así como la leyenda española ni fue tan negra ni tan rosa como que salvamos a todos los indios de no sé qué, ¿no? Pues la leyenda Stalin pues pasa un poco lo mismo. A ver, hay que comprender el contexto histórico. Nosotros siempre juzgamos por lo que hacemos esta mañana nosotros. Y claro, no podemos juzgar ni a los reyes católicos del siglo XV, ni podemos juzgar comparar lo que pasaba, por ejemplo, en la Rusia zarista, que eran siervos de gleba, eran esclavos prácticamente, ¿no? Incluso vemos cómo van al palacio de invierno allí a rogarle al zar que les dé de comer y abre fuego y mata a 2000 personas, ¿no? O sea, la vida allí no tenía importancia ninguna, una pobreza extrema, un analfabetismo total. Y de repente hay que reconocer que los soviets fueron capaces de ir a la revolución, ganar la guerra civil, salir de la Primera Guerra Mundial, echar fuera a los occidentales que en el 18 entraron, los ingleses y los norteamericanos en Vladivostok, bueno, 18 países en toda Rusia. Los echaron, empezaron a recuperarse. Segunda Guerra Mundial, volvió a quedar arrasado el país. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 10, 15 años después, eran una potencia mundial que mandaba cohetes a la Luna, tenía bomba nuclear. Y bueno, el crecimiento es que era superior al 25%. Es que es increíble, eso no lo ves en ningún país. Sí, Pasar era todo eso durante la época del estalinismo, era el país que más crecía en el mundo junto con Japón. era una bestialidad, pero es que hablamos de crecimientos del 25%, que le dices hoy en día, que hoy en día un país crece un 4, un 5% y es una locura. Ya, Es que crecimientos del 25, claro, que quedó completamente arrasado, ¿no? sí, sí. Y claro, por eso digo que los rusos, como no son en su mayoría la gente que es culta, no es imbécil, pues sí, no quiere volver al comunismo, a lo mejor, no quiere ese régimen, pero tiene que reconocer que gracias a eso Rusia llegó a pasar de un país esclavista a ser una gran potencia mundial y al país que es hoy en día, que somos una suma de nuestra historia. Sí, sí. No, antes ya me he acordado de lo que se me había escapado. Sobre ese tema de la derecha e izquierda, hombre, hay una cuestión clave. Tú hablabas de esos dos tipos de derecha, efectivamente. Porque, al final, ¿qué intereses se defienden, ¿no? Porque si estás defendiendo a la gente, los intereses de la gente, y tú
pones en marcha una determinada ideología, unas determinadas ideas para la gente, o defiendes intereses corporativos. Y yo creo que esa es la cuestión clave, ¿no? Porque si defiendes intereses corporativos, al final, pues fundamentalmente en el ámbito, esto se nota mucho en el ámbito económico, también en otros ámbitos, pero fundamentalmente en el ámbito económico, dices, bueno, yo culturalmente no sé qué, pero en el ámbito económico defiendo a estos intereses corporativos. Dice, pues ya, bueno, ya sabemos a qué estás, ¿no? Pero sí hay mucha gente, efectivamente, que se manifiesta como conservadora, de derecha, por ser conservadora en valores, etc. Correcto. Pero en principio no porque estén defendiendo privilegios de nadie, sino porque creen que es lo mejor para la gente, ¿no? Entonces es una perspectiva radicalmente distinta. Claro. Incluso se ve incluso más cercanía, más comprensión, no cercanía porque son polos opuestos, ¿no? Pero sí más comprensión, como hablábamos, entre esa gente nacionalista de derechas y esa gente de izquierdas de verdad, que en realidad también es ciertamente nacionalista, no nacionalista con población, porque claro, el comunismo es que no haya fronteras, que todos seamos trabajadores, todos juntos, libres, ¿no? Pero se comprende. Lo que no se comprende es esa falta de ideología que hay en el supuesto centro de ahora, que son en realidad todos partidos liberales económicos, como el PP, el PSOE, todos, prácticamente todos. No hay nada sano, quiero decir, una ideología que digas, no, lo hago por el bien común, aunque esté equivocado, porque, por decir una locura, Hitler igual se creía que lo hacía por el bien común, estaba equivocado, pero se creía. Estos no. Esta gente simplemente estamos viendo que los gobiernos son totalmente corruptos, la Unión Europea es corrupta, se saltan las leyes como les da la gana, nos manipulan, nos engañan. O sea, el bien común, perdonad la expresión, se la suda directamente. Sí, sí, y ves cuáles son los intereses que están claramente definidos de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, y estos grupos se atienen a esos intereses estratégicos, pero al pie de la letra, ¿no? Y de ahí no se mueven. Total. Y da igual, la gente que caiga, ya lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, da igual. Y otra cosa que me gustaría antes de que acabe, pues porque es que yo creo que también influye porque es en el mismo área geográfica que pasa con Erdogan, que le están haciendo, que le dejaron entrar en Siria y allí le dejaron mano libre y ahora de repente, a ver, yo no dudo que el pueblo turco no necesite ninguna ayuda exterior para estar contra Erdogan, porque tienen una inflación bestial, eh, no están nada bien económicamente, lo están pasando mal y encima el sultán no hace más que meterse en guerras porque estar en Siria no es gratis, tener allí miles de tropas y mantener todo eso es mucho dinero, muchos recursos. ¿Qué le estarán haciendo a Erdogan? ¿Será Occidente? ¿Será el pueblo turco? Bueno, el Erdogan ya sabes que tuvo problemas en su momento con una revolución de colores, en parte militar, impulsada desde Estados Unidos, ¿no? Por esos sectores liberales que tenían un apoyo de Estados Unidos muy fuerte, y fue un movimiento en el cual Rusia, el gobierno de Putin, les ayudó tremendamente a salir de él, ¿no? Al propio Erdogan, ¿no? Sí, Ahora, en este momento, ¿qué puede estar sucediendo? Porque, claro, en principio, si hablamos de la oposición en términos generales, la oposición fundamentalmente era oposición liberal, ¿no? Pro-occidental, ¿no? Pero ¿ahora qué es esa oposición, ¿no? Pero esa oposición estaba muy apoyada desde Estados Unidos y ahora ese apoyo desde Estados Unidos funciona como antes o funciona en una dirección distinta, ¿no? Entonces, ahí hay una incógnita de fondo sobre a qué intereses va a responder o está respondiendo ese movimiento, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, habrá sectores distintos, etcétera. da Pero los igual. sectores determinantes es muy probable que sean distintos de los que eran hace unos años, luchando contra Erdogan, alentados por Occidente, con objetivos fundamentalmente liberales, pro-occidentales, pro-OTAN, etcétera. Vamos a Es que verlo. está muy caliente porque es que la zona es el área de influencia, domina el Mar Negro, Sí. los Dardanelos, sabemos lo que hay. Porque otra cosa que también tengo curiosidad, yo, Adrián, es que si implementan ese acuerdo del Mar Negro, de no combatir en el Mar Negro, de permitir el tráfico marítimo, pero dice Rusia que va a controlar
la carga de los barcos que vayan a Ucrania. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿En dónde lo van a hacer? En los Dardanelos, en mitad del Mar Negro, con todos los drones estos acuáticos que tienen los ucranianos, igual se los lanzan a los barcos. Es que va a ser Bueno, fácil, no va a ser fácil si implementar. llegan a controlar en el mar, será porque han pactado previamente que no haya drones, claro, porque si no. Ya, pero es que también Zelensky aceptó no atacar la infraestructura energética y sigue atacándola. Claro, Porque claro, Zelensky indudablemente se siente muy respaldado por la Unión Europea sí. y no está cediendo en absoluto. La Unión Europea y por Sí, Gran Bretaña, por respaldado supuesto. o instruido. Le están diciendo, tú Claro, haces esto, tú haces esto, tú haces esto. ¿No? claro. Sí, O obligado, porque con sí, las cosas que tendrá, que se sabrán de él, pues a lo mejor es que lo están obligando. claro. Así hacia adelante. Sí, vamos a ver, pues es un contexto en el que continúa pues lo que ha sido la dinámica de estos años, huida hacia adelante por parte de Ucrania, pues no aceptación de una tregua, rompo otra tregua y va pasando el tiempo, ¿no? Mientras tanto va pasando el tiempo y claro, pues las tropas rusas siguen avanzando, pues despacio, pero siguen avanzando. Vamos a ver. Yo creo que el calendario ruso apuntaba a fines de año, fundamentalmente, el segundo semestre, más bien al Sí. final del segundo semestre, como el horizonte en el que ya llegarían a esa situación, digamos, territorialmente hasta donde les interesaría llegar, o porque se producía el colapso de Ucrania, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en principio, semana a semana, yo creo que los rusos están situados en esa circunstancia, en esa tesitura, digamos, de no dejarse despistar de sus objetivos estratégicos por la marea negociadora y entonces en principio siguen. Pues, mientras no haya un acuerdo claro en otra dirección, ellos van a seguir avanzando. ¿No? Indudablemente. Y aparte es que de momento les interesa. Pues no sé, Adrián. Y sí, no, Sí, simplemente quiero decir que la otra gran duda es la del trumpismo. Sí, como hemos comentado antes, no hay que descartar que haya un pacto, no diría quizás Estados Unidos, sino más bien entre el trumpismo y Rusia, que se haya gestado durante los 4 años en los que Trump ha estado en la oposición, que se haya preparado suficientemente, pero otra cosa es que aplicar ese pacto a la práctica a un Trump en el gobierno le sea fácil, que eso seguramente es otra cuestión. Es claro, decir, claro. tienen pactado hacia dónde les gustaría ir, pero claro, y arrastrar a Estados Unidos a esa posición, pues igual es complicado. ¿No? Y es muy posible que estén en esa dinámica. Pues sí. Yo, sinceramente, yo creo que Estados Unidos dijo hasta aquí llegamos y lo que va a intentar es quitar todo el dinero posible, sea con acuerdos de tierras raras, sea, ¿quieres seguir peleando con los rusos y te lo pagan los europeos? No te preocupes, yo te vendo armas, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos incluso a Trump le interesaría quedar como el pacificador, ya lo tenemos hablado, pacifica Ucrania, queda como el gran pacificador y puede dedicarse a seguir matando gente en Oriente Medio o en otros sitios que hay mucha gente que matar todavía Sí. para el imperio norteamericano, hay mucho trabajo pendiente. Y es una risa, Sí. humor negro, No, pero, claro, pero la es que es cuestión la es verdad. que si la guerra en Ucrania terminara ahora mismo, el coste político de la guerra cae sobre los demócratas. ¿No? Si Claro, termina dentro de un año, ya seguramente se lo van a imputar a Trump. claro. Y sobre todo si Trump apoya. Porque mientras Trump esté, no quiero, no te doy, quiero paz, bueno, pero tan pronto diga, bueno, pues te doy X armas o te doy el avión tal, ya, ahí ya has perdido tú, porque ya eres parte del conflicto, aunque ya lo es, porque los que Por eso sí. sabemos la historia del conflicto sabemos Claro. perfectamente quién lo comenzó, ¿no? Pero bueno, ya no podría quedar delante de la opinión pública como el pacifista, no, has perdido, no has sabido parar la guerra, has continuado y has perdido. Y eso no va con el carácter de Trump, me parece, no lo va a querer nunca. Muy bien. Bueno, Pues si es te 1 hora y parece, 10 minutos.
Bien, pues ya sabéis, yo estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Si no estáis suscritos, por favor, darle a la tecla de suscribirse y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que respondemos en el canal de ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Y muchas gracias a Santiago y a DMP Geopolítica, ¿no? Muchas gracias a ti. Recordaros que mañana vamos a estar aquí a las 11 de la noche, mañana viernes, con Fernando Moragón. Ya sabéis que siempre es especial, siempre es divertido. Y bueno, pues nos vemos mañana entonces. Encantado, Adrián, como siempre. Un placer hablar contigo. Muy Hasta bien, luego. Santiago. Un saludo a todos.